Carlos. Carlitos. Te quiero presentar. Ariel Jiménez es el jurado de Mira, Carlos Manzano es amigo de Perú. Coleccionista, pero No sé, aficionado, vicioso, bueno, así que sé. Bueno, él es algo para hacer. Tenemos varios vicios comunes. Además nos conocemos hace unos cuantos años. Bueno, estoy tratando de echarle Oye, echa con todo. Vamos a ver. Ariel es el creador. De darle alguna referencia para... Pero llegó Carmen, llegó Martel. Mira. Llegó Carmen, Pasa la referencia. Dijo con una cachucha para pasarla después. Una cachucha en términos, perdón, ser argentinos, de Argentina, de Bello, Aquí aprendiendo. Bueno, ok. Estaba diciendo, vamos a comenzar por otro punto de vista. Yo me acerqué, yo vengo de una relación, tú sabes, trabajando con solos, trabajando conmigo. lineal. Concreta. Y son 20 años de trabajo en esa área. Yo siempre había visto a Roberto y siempre me había interesado la pureza formal de sus obras. Pero también había visto siempre en él un toque kitsch, algo así que me mantuvo como a 4 metros de distancia siempre. Okay. Pero sucede que en Venezuela comenzó en el 98, por razones de cuyo nombre no quiero acordarme, una situación social, política, que a mí me pareció que me hacía... Yo descubría una Venezuela que yo no conocía. Una Venezuela rara, una Venezuela con momentos kitsch, con momentos tristes. Es decir, yo descubrí un país que para mí era opaco. Creo que esto nos pasó a todos nosotros, ¿cierto? Y que no respondía a esa imagen de progreso que nosotros esperábamos. Nosotros queríamos que Venezuela iba con altos y con bajos, con golpes, pero iba, ¿verdad? Y eso es lo que hace que uno pueda vivir un medio doloroso como el nuestro, con la esperanza de que un día pueda ser mejor. Bueno, cuando yo veo ese país así, yo me dije, caramba, pero Roberto es uno de los artistas que mejor ha expresado ese país extraño en el que yo me estoy encontrando de repente. Entonces me acerqué a él y le hice 3 entrevistas entre el 2001 y el 2003, justo antes de que muriera, que son, bueno, las hice y se quedaron allí, pues, porque murió él, no pude terminarlas, se quedó allí hasta que uno de estos coleccionistas viciosos se compró todos los archivos de Roberto. Y una amiga por allí, Carmen, le dijo, mira, bien le hizo una entrevista a Roberto. Nos acercamos, le dijo, vamos a hacer un libro. Bueno, no sabemos si por los astros o cómo se fueron uniendo otras coincidencias. Luis Enrique me invitó para hacer esta exposición. La Bienal. El realismo mágico que vive. Exactamente. Terminamos haciendo la primera, esta es la primera antología que se hace de Roberto Retorno. Les he hecho todo ese cuento para que vean por qué me acerco a él y por qué me interesa Roberto. Porque yo veía realmente en su obra, en las disecciones que él hace desde los años 70, una noción del tiempo, que no era el tiempo del río de Heráclito, ¿verdad? Y menos aún de aguas cristalinas, ¿verdad? De ese río del que nunca bajamos 2 veces, sino más bien el tiempo, como yo lo había escuchado una vez en París, en unas conferencias que había escuchado un filósofo francés, Michel Serres, en fin, filósofo contemporáneo, en una clase que nunca se me borró sobre el tiempo. Y que él decía, el tiempo es sí, puede ser un río, pero ese río no es de aguas cristalinas. Ese río, como todo río, trae grumos de tiempo, ramas secas, animales muertos, qué sé yo, depende también del momento del año, ¿verdad? Y a mí aquello se me quedó grabado, porque, bueno, fíjense, esta es la crónica de una rosa número 1. ¿Qué es eso? Es una vanitas, donde hay siempre un toque pop para él, ¿no? Lo coloca sobre una tela rosa brillante. Hay algo kitsch y pop allí sin duda, pero es eso, es una rosa que muere, una vanitas. Después él va a trabajar la rosa, pero utilizando una herramienta de lenguaje que es la disección. ¿Qué significa que la utilice como una herramienta de lenguaje? Es decir, que la utiliza para, a través de la disección de ese elemento de pureza femenino que es siempre para él la rosa, pensar los problemas que le inquietan. ¿Cuáles? La naturaleza cíclica del tiempo. No hay nada más importante, así como decirte, filosóficamente ya hablando, para oponerse a la idea de progreso, que pensar el tiempo como algo cíclico, ¿cierto? Porque si el tiempo es cíclico, cualquier progreso que tú hagas
acabó la comida. Entonces es bonito, por eso le decía que me interesaba lo de Michel Serres al principio. La primera exposición que él hace, en el 78, ya utilizando la disección como herramienta del lenguaje, es esta que se llama Del agua como símbolo. Él no habla de universal, y eso ya me parece bien sintomático. Que no habla gramática. Si eso existe, él no lo conoce. Está buscando su, nuevamente, se conecta íntimo universal. Sí, si tú quieres, pero él no habla de universal, y eso ya me parece bien sintomático. Que no habla gramática. Si eso existe, él no lo conoce. Está buscando su, nuevamente, se conecta íntimo universal, pero él se conecta al espiar su drama personal. Y el drama personal está tan honesta y tan genuinamente explorado que se conecta, termina trascendiendo. Bueno, además cuando tú ves que en ese mismo momento hay otros artistas como Cindy Sherman, si tú quieres, pero él no habla de universal, y eso ya me parece bien sintomático. Que no habla gramática. Si eso existe, él no lo conoce. Está buscando su, nuevamente, se conecta íntimo universal, pero él se conecta al espiar su drama personal. Y el drama personal está tan honesta y tan genuinamente explorado que se conecta, termina trascendiendo. Bueno, además cuando tú ves que en ese mismo momento hay otros artistas como Cindy Sherman o como Félix González Torres que funcionan igual, que es aquella escultura de luz de Félix González Torres. Es un emblema moderno convertido en vanita, ¿cierto? En algo que muere día a día. Entonces, a eso me parece a mí indicar que hay allí un signo de los tiempos. ¿Entiendes? Que hay allí una respuesta individual a un problema colectivo, cultural, de Occidente, cuidado si no, de la vida sobre la Tierra. Bueno, además hay dos piezas muy bonitas y para mí muy significativas que son aquella y desconocidas completamente de Roberto, aquella lata de Coca-Cola gastada, que es nada más el propio asociado, es lo más, es una lata nueva que está de las oficiales. Así como lo hizo con los lenguajes conceptuales, como lo hizo, por ejemplo, lo hace con el pop. A mí me parece bellísimo, eso le está cargando lenguajes conocidos, universales, incluso prácticamente son conocidos en el planeta entero, ¿verdad? Pero que no son lenguajes que admiten el dolor. Warhol también, aparte de sus accidentes, un arte que celebra solo que Warhol lo hace con latas de Campbell. Que lo hace con latas de ese desarrollo mental haya podido contribuir, ¿por qué no? Yo pienso que el arte ya asumió eso como un comportamiento, es decir, no está la locura, está la producción, no está la locura en arte, no está esos desfases, esos huecos en el arte. El arte asumió como parte de su comportamiento natural los problemas psíquicos, los quiebres psíquicos, desde el principio. Ese individuo es decir, es una herramienta de trabajo. Ese artista, o en todo caso una de las coyunturas con las que tiene que lidiar. Ese artista que hizo esa obra tenía dentro de las cartas que él recibió ese de la enfermedad bipolar. Punto. Ahora, ¿cómo la manejó? Bueno, miren otra cosa, y ahí está cómo la manejó. Ahí Ahí está cómo lo la manejó. obra, el resultado. Hay muchos que pueden tener, muchos artistas, muchas personas que pueden tener esa situación, pero si no la manejan bien, no producen esta coherencia. ¿Significa eso que es porque era loco y en una crisis él vino y agarró un caucho y lo recortó? No. Yo pienso que esto es lo contrario al psicoanálisis. Esta es una obra que puede ser muy sana en términos de enfermedad. Es decir, una obra que acepta a tu enfermedad. Una obra que acepta una obra que está en vía de sanación. Que es contrario al psicoanálisis. La canaliza. Es lo contrario, el psicoanálisis lo que hace es aumentar la fragmentación. Sí. O sea, el análisis no podía ser sanador. O sea, en todo caso, es una proliferación de la La fragmentación. coherencia aquí. Bueno, Aquí hay un proceso de unificación. cuando tú analizas la obra, tú te das cuenta de que no tiene nada que ver con locura. Ahora, que por exceso de formalismo tengamos miedo de hablar del dolor de Roberto, porque se puede contaminar la obra, es otro exceso del que debemos cuidarnos también. Y yo creo que
con un mínimo de cuidado se puede hacer eso, es decir, se puede abordar la obra de un hombre que tiene conexiones evidentes con los traumas que vivía, entre los cuales estaba la enfermedad, su bipolaridad, ¿verdad? Sin convertirlo en el loco maturo. No, y sobre todo porque hay que centrarse al final del día en la obra, más, por lo menos proporcionalmente, siempre se tiene que centrar más en la obra que en el drama personal. Pero fíjate, estas son Pero las no que se están debe acá. negar el drama personal, porque al final del día estás negando la obra. Y es ¿Cómo pasando por eso la podrías obra. tú comprender estas obras dedicadas no, no, al explicado. suicidio sin esto? Lo estarías convirtiendo en una cosa formal, abstracta, que no es Roberto Bregón. Fíjate, por ejemplo, es más, parte del trabajo que El arquetipo de que yo héroe hice que fue hay aquí este. es un arquetipo de héroe. Pero fíjate que yo creo que a nivel formal tú podrías cambiar eso claramente, en el sentido de que si tú, simplemente por la idea de la obsesión, ¿no? Cuando tú ves este nivel de obsesión, la disección, es decir, un nivel de concentración que no tiene cualquiera, a nivel formal nada más que una persona borde, una persona que plantea su vida desde los límites. Es decir, que sí hay una prefiguración a través de lo formal del suicidio. Eso es lo que te quiero decir, que el cuento del suicidio, el suicidio se podría volver cuento si no se percibe realmente que en la formalidad pura de la obra de Obregón está impulsado el suicidio. Por un problema de obsesividad. sí, claro. La proliferación del fragmento, de la unidad. Por eso te decía, hacia la unidad. Es decir, su pena estaba, yo pienso que su pena está incrustada en el discurso formal. Entonces, Por eso sí. yo el textito que escribí aquí lo llamé así, el elocuente silencio de las formas. Porque yo creo que las formas, para quien sepa leerlas, por supuesto, pueden ser elocuentes, sin decir nada. Ahí me serví un texto de Merlo Monti que es muy bello, que él decía, la forma, más que decir algo, más que hablar, está impregnada de sentido. Y eso es maravilloso. ¿Entiendes? ¿Verdad? La forma puede estar impregnada de sentido sin ser un texto que tú puedas leer. Entonces, claro, eso implica una particular manera de interpretarla, de leerla, de abordarla. Y yo creo que eso, bueno, es el lenguaje de las artes plásticas que aprender a leer. ¿Entiendes? A mí me pareció importante, cuando yo veía estas obras, antes del estudio que yo hice, yo las encontraba, eran además de las que más me gustaban, yo que vengo de la tradición concreta. ¿Por qué? Porque son obras prácticamente abstractas, del blanco y el negro, que es algo perfectamente concreto, moderno, ¿cierto? O sea, que son obras, las obras más fácilmente abordables de la tradición que eran las mías. Ahora, cuando yo haciendo la obra de Roberto me pregunto y me dice, bueno, esto es una obra que es una sublimación del suicidio. Y me dice, bueno, ¿qué puede haber? ¿Qué lazo vital? Porque para mí eso es importante. ¿Qué lazo vital puede haber entre esta obra que yo veo casi como algo absolutamente abstracto y ese drama humano que significa, oye, quitarse la vida? Pienso que sí, uno podría pensar que es la idea de la contemplación límite, el individuo que está tan sumergido en un problema existencial, ¿entiendes? Y incluso en el manejo, en el trabajo de taller, está sumergido en ese drama interno que no podemos definir y termina proliferando en esto. Sí, sin duda, pero hay además otros lazos para mí importantes, aparte del hecho de que tú puedes interpretar, bueno, sí, ese caucho, ese pétalo ha sido extraído del caucho, o sea que eso habla de la ausencia de ese pétalo, que era para ellos femenino, todo eso está allí y se puede decir, pero para mí hubo un elemento que a mí me pareció que era como capital para entender, porque me decía, esas obras están puestas en más de lo que la gente imagina, esos pétalos no están puestos allá al azar, pero entonces ¿cuál era la ley que dirigía esa composición? Es lo que yo quería atrapar. Yo creo que por lo menos uno de los elementos que pueden ayudar a explicar eso lo encontré yo en las imágenes de la masacre. Él organizó esos pétalos como se organizaron los cadáveres el día de la masacre. Y eso a mí me parece terrible. ¿Entiendes? ¿Qué significa eso? Terriblemente hermoso. Terriblemente hermoso. Mira esto, ven a ver. Mira este pétalo de en medio de dos grandes. Ven a ver esto. ¿No es potente eso? Ahí sí hay un lazo, ¿tú me entiendes? ¿Cómo se organizó? Él los organizó por tamaños, creando familias, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que hacía esta gente cuando iba a morir? Se reunían entre amigos y familiares. Exactamente. Entonces, cuando él reúne por tamaño, una solución que parece estrictamente formal, no es solamente formal, está haciendo referencia a una manera de organización del individuo ante la muerte, es decir, el individuo último. Y eso es maravilloso, que pueda establecerse un lazo y una solución formal. Y
la reacción de los individuos cuando están a punto de cometer el acto último de su vida. Cuando esa vaina me parece violentamente hermosa. Y cuando termina con las últimas obras que hace, que son estas que están acá, estas masadas, blanco sobre blanco, que es un recurso que viene del arte moderno, ¿verdad? Que es como el último momento en que Malevich, antes de pasar a la arquitectura con sus arquitectones, lleva la pintura al límite de lo visible, al blanco sobre blanco. Evidentemente hay un deseo de utilizar una herramienta moderna, un lenguaje más de lo moderno, para sublimar esa idea. Esos pétalos que son para él cuerpos llegan al blanco sobre blanco, peor aún, o mejor aún, si tú quieres, al blanco sobre una superficie que ella misma se hace transparente, cristalina. Eso me parece el grado último de lo sublime. Y a mí me pareció aún más hermoso cuando encontramos en los archivos este documento, estos dos documentos, sin fecha. De manera que yo no puedo decir que eso estaba evidentemente relacionado con esto, pudo haber estado relacionado también con otras series. Pero para mí hay dos datos que me parece que me hicieron en todo caso asociarlos con el internet. Este proyecto se llama Proyecto para la Rosa Más Alta del Mundo. ¿Cuál es la rosa más alta del mundo? La rosa sempiterna, por lo menos en la vez enamorada de los reales. ¿Qué dibujo es este que está acá? Es el calco de un dibujo de Botticelli. Sobre la acompañado por Beatriz, están en el último cielo del paraíso, un cielo cristalino, y desde donde se puede ver que la rosa sempiterna o la rosa de los beatos es una rosa de 9 círculos de luz y de fuego. ¿Cierto? Eso es bonito porque no me cuesta pensarlo, pero es bonito porque puedes querer decir, allí están, aquí la ausencia y aquí el cuerpo, pero ambos sublimados, ¿no? Pues toda la impresión de él. Sí, ¿no? Además, si lo hace informe. Claro, exacto. Bueno, mira lo que tú dices de la unidad, es verdad. Este que está aquí es el negativo de este. Si tú lo superpones, una superficie blanca total. Es bonito eso, ¿ves? Pegado. Ok. O sea, como si fuera un paso último antes de la unidad posible. Bonito, ¿eh? Yo lo que hice fue, eso sí forma parte de la libertad curatorial. Yo los organicé como si fuera una serie, solamente para cerrar el lazo con el inicio de la exposición, porque para entender eso habla de donde crece entre Roberto por los sitios.